Y vamos al tercer tema del día. Te doy un dato interesante, quizá para ti no sea completamente desconocido. Es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la institución federal que más recomendaciones recibió por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante el año pasado, con 21 de las 90 totales. De acuerdo con este informe anual de la CNDH, si se agrupan todas las quejas recibidas por sector, el de salud reúne el mayor número recibido el año pasado con 4,043 casos. Quédate con nosotros porque vamos a hablar sobre negligencia médica. ¿Qué es considerada una negligencia médica? ¿Cuándo y dónde se presenta una queja o una denuncia? ¿Cómo se defiende un médico? Te presento los datos y regresamos a platicar con nuestro invitado. Tipos de negligencia. Impericia. La impericia es el escaso conocimiento o habilidad. Imprudencia, que es el exceso de confianza y menosprecio del cuadro clínico. Mala prescripción de medicamentos. Omisión de información al paciente. Demora en la realización de un diagnóstico. Errores en intervenciones quirúrgicas. No proveer herramientas necesarias para un diagnóstico y tratamiento. Quiero darle la bienvenida al doctor Juan Francisco Vega Ruiz. Él es doctor en Derecho, quien viene a platicar sobre este tema de las negligencias médicas aquí en Código Salud. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Muchas gracias, Mariano, muy buenos días al auditorio. Gracias, doctor. ¿Qué es una negligencia médica? Una negligencia médica se traduce en una mala práctica del servicio médico, es decir, puede consistir desde un maltrato hacia el propio paciente, hacia su entorno y sobre todo un mal diagnóstico que puede inclusive traducirse hasta la muerte del propio paciente, ¿no? Cuando ya se comprueba esto, es cuando ya se considera una negligencia médica entonces. Así es, hay varios procedimientos, depende de dónde esté el médico. O sea, no solo el trato, porque hay muchas quejas, por ejemplo, ahorita dábamos el dato de que el Instituto Mexicano del Seguro Social es donde más quejas se presenta a nivel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Estatal, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la propia, la local, por ejemplo, ¿no? Se queja mucho la gente de el trato que recibe por parte de algunos médicos, de las enfermeras, que si les atienden de buen humor, de mal humor. ¿Eso también está considerado como una negligencia médica o es cuando ya es directamente una práctica por tratamiento o atención específicamente? Ok, prácticamente el médico desde su formación debe de entender que cuando se está hablando con un paciente y su entorno no está hablando con simplemente órganos o con simplemente el número de la cama tal, sino que está tratando con seres humanos y que también el médico debe tener una forma humana de tratar al paciente. No es lo mismo decir que sabes que el paciente desde el número 50 se acaba de morir, sabes que fulanito de tal acaba de fallecer, pues voy a hablar con los familiares para ver cómo fue el tratamiento y por qué falleció. Es parte de la negligencia médica. El maltrato, sobre todo en las instituciones públicas, es considerado una responsabilidad administrativa y el médico puede ser objeto de un procedimiento disciplinario que puede acarrear desde una amonestación hasta una destitución, inhabilitación y sanciones económicas, inclusive hasta puede ir a dar a la cárcel. Y no solo incluye al personal médico, también puede incluir al personal de enfermería y otras personas que están involucrados en el sector salud. Así es, todo el personal de la salud está involucrado, desde trabajadoras sociales, desde enfermeras, enfermeros, hasta una técnicos. secretario puede ser denunciado por negligencia médica. Así es, si está trabajando en el sector salud, el servidor público ante todo debe tener conocimiento de trato hacia las personas, no hacia números. Y así marca la ley de responsabilidades específicas ya sea local o federal, el buen trato hacia las personas ante todo. Y es bien importante este asunto porque finalmente vemos que los servicios de salud públicos en nuestro país están muy saturados. O sea, entendemos de alguna manera que son pocos especialistas quizá, muy poco personal para una demanda impresionante de servicios de salud por las enfermedades que tenemos los mexicanos de manera general. Pero esto no justifica que muchas veces el trato sea de esta manera, doctor. Así es. Aquí el Estado mexicano tiene que implementar políticas públicas precisamente para dotar el establecimiento de un derecho humano, que es el derecho a la salud que tienen los particulares, y también el paciente debe entender que cuando llega a una sala de espera o algo así, cuando ve demasiada saturación, no gritarle al médico, porque también el médico tiene sus derechos humanos y tiene sus derechos como servidor público y tiene sus derechos como médico, ¿no? Acordémonos que desgraciadamente aquí en México
se tiene una política de que el médico, sobre todo los que están en el área de urgencias, no han dormido inclusive hasta dentro de 72 horas, están exhaustos precisamente por esa falta de personal. Entonces también debemos de entender precisamente la política de la institución precisamente para atender los casos de urgencias, y se han hecho protocolos precisamente de atención. No es lo mismo atender un dolor de cabeza que atender, por ejemplo, un infarto. Claro, una persona que llega atropellada en ese momento, baleada, etcétera, etcétera. Exactamente. Entonces también corresponde, digamos, este es un asunto de corresponsabilidad finalmente, por parte del servicio de quienes trabajan en el sector salud, como quienes somos pacientes, quienes somos derechohabientes, etcétera, etcétera. Exactamente, y también los familiares, porque cuando ven y llegan que el médico está trabajando y la desesperación y no hay un trato de manera correlativa, pues inmediatamente el familiar del paciente empieza a gritar a los médicos y todo eso, y entonces precisamente esa relación paciente-entorno y paciente-doctor, que es lo que regula el derecho médico, se tiene como rota, y precisamente vienen consecuencias legales. Claro, por supuesto, y entendemos que son momentos de estrés, entendemos que llegue un pariente, un familiar de algún paciente en un momento crítico, sabemos que está desesperado, pero también hay límites. Así es. Y también hay que entender, como dice usted, finalmente los doctores también tienen sus propios derechos y tiene una ley que los protege. Así es, así es. Inclusive cada institución debe de tener, por ejemplo, un tanatólogo, una tanatóloga que es el que puede encargarse de las relaciones y que le puede explicar de una manera humana de lo que está sucediendo con el paciente. Precisamente es una de las características del derecho médico, en el cual establece ese tipo de armonía, y en el cual puede darse un perfeccionamiento tanto del aspecto quirúrgico, y que se puede llevar a cabo a través de la implementación de políticas públicas que terminan como las leyes generales, tanto locales como federales de salud. Doctor, ¿dónde se denuncia una negligencia o un presunto caso de negligencia médica? Y sobre todo, ¿qué nos van a pedir a nosotros cuando denunciamos? Hay que presentar pruebas, hay que presentar argumentos, no nada más es llegar y decir una queja porque sí. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuáles son los procedimientos? Ok, depende del entorno con que se mueva. Por ejemplo, lo más común, que es el sector salud, se tiene que presentar una denuncia ante el órgano interno de control de la institución, en este caso el IMSS, el ISSSTE. Directamente en la institución. En la institución. Primero. Así es. Si hay una violación, una deficiencia por parte del OIC, pues procede las quejas ante los órganos de derechos humanos, y si derivado de esa negligencia médica puede haberse dado un hecho ilícito constitutivo de delito, ante las procuradurías o ante las fiscalías correspondientes. Y si es un paciente que está en una institución privada, pues bueno, se tiene que demandar al doctor, ya sea por la vía civil, si es que en el contrato médico no se estableció otra cosa, si no, se pueden ir al procedimiento que establece la propia CONAMED. Evidentemente, la prueba más idónea es el entorno del paciente, el expediente clínico. ¿Por qué? Porque ahí viene el diagnóstico de los médicos, ahí viene el historial de qué es lo que está sucediendo entre la relación paciente, familia y paciente-doctor. Claro, y se lo pregunto, doctor, porque habrá casos muy complejos, muy difíciles, en los que no se pueda comprobar tan fácil un caso de negligencia médica, porque no haya exactamente una prueba grabada o algo que lo identifique. Digo, no es lo mismo decir a mi paciente lo operaron y le dejaron un bisturí en la panza, ¿no? Así es. Ahí, digamos, más que nada está evidente la situación, pero habrá otros casos que no sea tan sencillo concluir que se llevó a cabo una negligencia médica. En este caso, los procedimientos legales establecen la capacidad de traer peritos especiales en la materia, precisamente para determinar si el diagnóstico basal, es decir, el primer diagnóstico, fue correcto, fue incorrecto, o en qué mala praxis incurrió el médico tratante. En este caso, por ejemplo, caso de cáncer, oncología, cardiólogo, cardiología, cardiólogo, y así sucesivamente, Y ¿no? como cualquier denuncia, entonces se tienen que presentar pruebas, se tienen que fijar fechas de audiencia. ¿Todo esto ocurre igual como cualquier otra denuncia? Así es, así es. ¿Por qué? Porque tanto el derecho médico establece el derecho del paciente, como también del derecho del facultativo médico. Es decir, ambos tienen derechos y obligaciones, y todos tienen en igualdad su garantía de audiencia. Es un principio constitucional. Hay varios comentarios, quiero leer varios comentarios. La gente está muy interesada, doctor, aquí en las redes sociales sobre el tema. Dice... excelente, y si llega a fallecer el paciente, ¿qué pasa con el médico? Yo, como asesor farmacéutico, hay casa cliente, no le entendía Huicho lo que quiso poner. Bueno, en caso de que llegue a fallecer una persona,
pues está más que evidente, ¿no? Bueno, ya se es le puede evidente. acusar de otro delito al doctor. Se comete el delito de homicidio, dependiendo si es local o federal, y ya establecerá las autoridades competentes, en las fiscalías, en las procuradurías, de determinar la responsabilidad y, en su caso, poner a disposición a un juez de control al facultativo. Y Sabri nos dice, sin embargo, recordemos que hay personas que se dedican a sacar dinero demandando a los profesionales de la salud. ¿Se han encontrado esos casos? Así es, hay personas, desgraciadamente en todos lados, que aparentan utilizar el buen derecho precisamente para manchar el buen nombre de un médico. Precisamente trato, solo sí en manera académica en un libro, precisamente el daño moral que sufre el médico, precisamente por su mancha al honor, a su decoro, a su persona, porque pues, al médico cuando le dices que incurrió en un delito, que mató a una persona, pues obvio que lo manchas, obvio que se quedan sin trabajo, vienen las demandas, entonces la imagen, el honor y el decoro, el pundonor del médico queda destrozado. Y en esta parte, por ejemplo, ¿cómo se defiende el médico? ¿Qué armas y qué mecanismos tiene de defensa un doctor para que, en caso de comprobar que no se incurrió en una negligencia médica, pueda salir avante? Ok, está la demanda por daño moral, dependiendo si es local a los juzgados locales, si es a nivel federal, es una demanda de naturaleza civil, se presenta ante los jueces de los tribunales correspondientes, y aquí el doctor puede demostrar su inocencia, puede limpiar su honor, y las sentencias pueden ir desde una compensación económica hasta la publicación de un extracto de la sentencia en los principales medios de comunicación, o pedir una disculpa pública al médico, dependiendo la gravedad. Doctor, desgraciadamente el tiempo nos está comiendo. Yo creo que tenemos que reagendar una cita nuevamente con usted, claro, para sí, que nos siga platicando este tema, y también queremos invitar a otros médicos para que nos vengan a platicar su experiencia, si es que han sido denunciados o no han sido denunciados. Si es el segundo caso, pues nos digan exactamente a qué se exponen siendo profesionales de la salud ante casos, por ejemplo, como nos indican aquí en redes sociales, ¿no? Claro. Que hay gente que nada más por el hecho de sacar dinero quiere denunciar a una persona. Así es. Quiere manchar su honor. Así Doctor, gracias. Al contrario, gracias, mucho éxito gracias. con el libro, Guía Práctica de Derecho Médico del doctor Juan Francisco Vega Ruiz. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Y lo esperamos en otra ocasión, ¿le parece? Claro que sí. Ya nos vamos. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Quédate en la señal del Heraldo Televisión. Nos vemos mañana en punto de las 11 de la mañana. Esto fue Código Salud.